Contacto con Guillermo Moreno, el precandidato presidencial. Guillermo, ¿ahora sí me escuchás? Sí, te escucho perfectamente, gracias. No, gracias a vos por atendernos. ¿Qué opinión te merece esta nueva designación presidencial? No, mirá, esto es un tema del oficialismo que es un fracaso rotundo. El día que fui a tu programa te dije que el gobierno es un escándalo, ahora te digo que el gobierno es un asco. Y esto que está pasando ahora es la objetivación de este asco. Imagínate que, ¿cómo van a pensar que el presidente no le dan los votos para presentarse a una reelección y sí le da 2 ministros? ¿Pero en qué cabeza cabe esto? ¿Pero en qué cabeza cabe pensar que Alberto no tenía los votos, pero sí lo tiene Massa y Rossi? Es ridículo esto. Ahora, está claro que la única opción peronista, lamento decírtelo, pero Guillermo Moreno. Si querés votar peronismo, vas a tener que votar a Moreno. Pero Si esta querés peronismo, no vas a designación votar a Massa, ¿no? Guillermo, teniendo la bendición también de la vicepresidenta, ¿no obedece Sí, a otro orden por fuera de pero qué Alberto? bendición. Alberto también tenía la bendición y este gobierno es un asco. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿La bendición de qué? ¿Quién es la El poder de responsable de la década designación, no sé, perdida? sin lugar a dudas. Sí, vos Mirá, formaste yo te hago parte de una un pregunta. Si vos querés votar peronismo, no digo que sos peronista. Es decir, me levanto mañana y quiero votar peronismo. ¿A quién votás? Y en este Contestame momento está rápido. complejo, porque en un No está escenario nada... que... El único peronista soy yo. Ahí en esa mesa pueden decir lo que quieran, pero el único que empieza los actos, Moreno, cantando la marcha y terminando con la marcha soy yo. ¿Vos decís que Rossi no es peronista? Pero ¿cómo se fue radical toda la vida? ¿No? ¿Con quién se... Escuchame. Hoy por hoy, vamos, desde hace Rossi. muchos años. ¿Massa no es peronista? ¿Y a vos te parece que gobierna como peronista y hay hambre en el pueblo? Formaron parte de un mismo gobierno, Sergio Massa y vos, en momentos muy ríspidos del país. ¿Cuánto? 6 meses. Cuando Bueno. reemplazó a Alberto Fernández, que lo habían echado del gobierno. ¿Cómo era el vínculo entre ustedes en aquel entonces? Pero qué vínculo, si trabajó 6 meses era un chico en esa época, che. Guillermo, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vínculo? Guillermo, ¿cuál le parece vínculo? que es el rol de Cristina Kirchner en este momento en el ordenamiento, por llamarlo de alguna manera? Vos te podés imaginar que si vos decís ordenamiento, para llamarlo de alguna manera, es porque no hay ningún orden. Yo pienso que no, pero lo que importa es su postura. Bueno, entonces no tiene ninguno. Lo que tendría que hacer Cristina es apoyar al candidato peronista surgido del seno del peronismo, que es lo que tendrían que haber auspiciado. Una mesa de peronistas, de gobernadores, intendentes... Pero la mesa lo que le termina los gobernadores lo que le terminaron planteando es torcerle el brazo respecto de la postulación de Guado de Pedro. Eso dicen. ¿Y usted qué Eso piensa dicen. que pasó en estas 24 horas? Tendríamos que haber encontrado los dirigentes peronistas para una mesa de consenso. Que no se armó ninguna mesa de consenso. Pero entre la designación, entre comillas, ¿Pero en porque qué tampoco momento fue oficial, también, Marce? de ¿Cuándo Guado se de arman ese Pedro tipo de y mesas lo en que este pasa esta noche, ¿cuál es su composición del lugar, Guillermo? Que son un mamarracho. Bueno, Como pero fue ¿qué todo pasó en este el medio del gobierno. mamarracho? Ayúdenos un poco a entender. Pero ¿qué me Por importa favor. a mí? ¿Qué me importa a mí entender el mamarracho? ¿Para qué lo querés entender? Somos curiosos, Bueno, Guillermo. estamos hablando de alguien que pero posiblemente hablemos sea nuestro pero hablemos presidente. cosas importantes. ¿Para qué querés entender un mamarracho? Quizás no es tan importante lo que le voy a preguntar, Moreno, pero quiero su análisis, a ver si nos puede enfocar un poco en este camino. ¿Cree usted, con su experiencia política, que puede tener una buena elección, Sergio Massa? Pero ¿cómo va a tener una buena elección el ministro de Economía que tiene 8% de inflación Parece mensual? que no, que dice que no. No me quedó claro la opinión de Esto es Guillermo Moreno. ridículo. No pasó nunca en ningún lugar del mundo. No, es que la verdad, Guillermo, Te lo que estás vuelvo a diciendo decir, obedece al sentido común. Hay que reconocerte también que al margen de la postura muy extrema que solés tener y que estás teniendo ahora en consonancia Pero con lo que ¿cómo fuiste siempre. extrema? Pero si soy peronista, ¿cómo extrema? Bueno, en cuanto a tu postura respecto de esta designación, hablaste Es de que asco soy y hablaste de peronista. mamarracho, me refiero a eso, Guillermo, pero déjame Pero terminar, hay que reconocerte no- que tenés mucho sentido común en esto que estás diciendo, que es un espacio que va en contra de las medidas inflacionarias desde siempre y que está fumándose, y perdóname la expresión, los coletazos de una toma de deuda, la más grande de la historia de la República Argentina, y que hoy designa como precandidato presidencial al ministro de Economía, que nos deja un 8.4, un 7.7, No, no un hay 6 y ningún pico de inflación coletazo, si mensual, no los más están altos en pagando. 20 años. Pero eso está mal lo que estás diciendo. ¿Por qué, No hay Guillermo? porque no hay ningún coletazo, ya sabían esto. Cuando fueron al gobierno y se Pero que lo presentaron... supieran no lo da de baja.
pero ya sabían a qué se enfrentaban, hicieron las cosas peor que el gobierno anterior. No nos sigamos mintiendo, no les sirve a los que están escuchando, no generamos conocimiento. Esto que estás diciendo es poner excusas y no genera ningún conocimiento. Fueron unos inútiles. Bueno, sin lugar a dudas, los resultados económicos no son los que la sociedad argentina esperaba, pero hay que entender también un contexto general que no fue el óptimo cuando asumió este gobierno el poder. Hay que decir. Pero es que nunca un gobierno asume en el óptimo. Ni siquiera Trump asumió en el óptimo. Nunca. No me quiero poner repetitiva de los discursos oficialistas de ninguna manera, pero hay que decirlo, venimos, lo repito, de una toma de deuda sin precedentes, de una pandemia, una sequía absolutamente lamentable de la que recién ahora el país está saliendo, que sin lugar a dudas se podría haber manejado de una manera que tuviera un poco más de impacto en el bien común, pero no podemos pensar que veníamos de... No es así. Un gobierno peronista lo resolvía como lo resolvimos. Si no, van a terminar pensando que la década ganada fue de suerte, como dice Macri. Fue porque había una doctrina, gente seria que trabajaba y que sabía lo que tenía que hacer. Acá no hay doctrina y encima son unos inútiles. Guillermo. En la década ganada, ¿por qué piensan que existió la década ganada? Porque había un gobierno peronista, con una doctrina atrás. Los muchachos y muchachas sabían lo que tenían que hacer, porque eran peronistas. Guillermo, no porque eran progresistas. Te hago una pregunta. Recién dijiste un montón de adjetivos con respecto a por qué esta decisión de esta fórmula. Ahora, sacando los adjetivos de lado, porque ya nos queda, no, yo lo vuelvo a poner sobre la mesa. ¿Qué opinás eso? Ahora, haciendo un análisis político, ¿por qué se elige esta fórmula? ¿Cuál es el objetivo para vos? No sé. ¿Cómo vas a poner a Massa de presidente y a Rossi de vicepresidente si tienen dos dedos de frente? Pero por algo lo ponen, deben ser los mejores candidatos para el espacio. ¿O vos? ¿Qué espacio? El espacio del mamarracho. ¿Qué espacio? ¿Qué le vas a decir al pueblo? Vótenme que vamos a seguir igual. ¿Vamos a mejorar? En vez de 8 le vamos a dar 10 de inflación. ¿Usted dice que va a sacar más votos usted que Sergio Massa? Y si vota, si pregunto. Yo candidato, yo te pregunto a vos. Bien. ¿Hay más peronistas o menos peronistas? Si hay más peronistas... Yo creo que Sergio Massa va a sacar mucho más votos que usted, Guillermo. Puede ser. ¿Y qué me querés decir con eso? ¿Que va a gobernar bien? No, para nada. De hecho, en la Argentina, para mi gusto, desde hace un montón de tiempo, desde hace décadas que nadie gobierna bien, excepto Néstor Kirchner. No, estás equivocado. Nosotros gobernamos bien. Excepto Néstor Nosotros gobernamos bien, por eso fue la década ganada. Nosotros gobernamos bien, ¿por qué decís eso? Bueno, usted me preguntó una opinión, yo le doy mi opinión. A mí me pareció que el gobierno de Néstor Kirchner supo navegar perfectamente lo que pedía al momento y que después la Argentina entra en problemas crecientes hasta el día de hoy. Después de la devaluación de Kicillof, innecesaria e irresponsable de un progresista, porque los 6 primeros años de Cristina también fueron buenos, cuando había un gobierno peronista. El problema es cuando entra el progresismo. Vos te olvidás que Kicillof devaluó y que Kicillof fue opositor a la década ganada. Yo tal vez me olvido porque como soy un progresista y a usted los progresistas no les gustan. Entonces por eso no nos ponemos de acuerdo, Guillermo, pero con todo cariño, me encanta escucharlo. Que un progresista hable del peronismo. No, yo soy progresista, no tengo nada que ver. Y bueno, entonces, muy bien. No le hago entrismo al peronismo. Y yo puedo decir que hicimos la década ganada a los peronistas. Guillermo, te pregunto por las posibles, recién lo mencionaba Falak un poco, y me gustaría profundizar en todo lo que hay detrás para ir poco a poco descubriendo cómo fue que se llegó a esta determinación tan a último momento y tan poco vislumbrada, tanto por la propia... Pero no soy indicado para eso. Bueno, quizá lo sabías o quizá podías ayudarnos a orientarnos, porque se habla de cierta amenaza de portazo si no se tomaba esta decisión en los ambos... Sí. ¿Sabes por qué me enteré? Porque me llamó mi candidato a intendente de La Matanza, que es Samir, y me dijo, esto que está pasando es extraordinario. Y yo le digo, ¿qué está pasando, Samir? ¿No te enteraste? No, le digo, salí de mi programa hace 15 minutos, hace media hora que llegué a casa. Me estoy cambiando. ¿Qué pasó? Estabas en el auto, en tu casa lo más pancho, y de repente... Me estaba cambiando y me llamó Samir.
Claro, pero todos estamos así. Esto es una cosa increíble. Algunos Inaudita. rumores amplían, Guillermo, que Sergio Massa habría amenazado con renunciar si en efecto no pasaban las dos cuestiones. Una, él se candidateaba, y dos, como lista única. La Argentina en este momento no puede darse el lujo de no tener un ministro de Economía. Y hay que ver quién hubiera querido asumir en estas circunstancias, Mirá ¿no? qué Por cosa, tan o sea que poco vos lo que me tiempo. estás informando ahora que esto es producto de la extorsión. No, eso lo dijiste vos. Las negociaciones Y vos en me estás política son diciendo así, eso, que Guillermo. amenazó con renunciar. No me te, pero no te entiendo. Las negociaciones ¿No me en acabas de decir política que son amenazó así. con Vos renunciar? las negociaciones en política tienen estos tintes permanentemente. Si a mí no me dan esto, yo voy a quitar aquello, yo te quito estos candidatos. Justificar todo me parece que no le hace bien a los que nos están escuchando. No, yo no estoy justificando nada, yo estoy ampliando una información que circula. Y bueno, el que acaba de decir que Sergio Massa extorsionó. Bueno, a ver, Sergio Estoy Massa, preguntando. Agustina, perdón, Sergio Massa había filtrado off the record, un par de semanas atrás, la posibilidad de renunciar si no había una candidatura de unidad. Y eso ¿Se acuerda nos usted, llama- Guillermo, de las declaraciones de Cecilia Moró diciendo que estaba harto, Agustina? Bueno, Vos te tenés que claro, acordar. pero O sea, eso se esto llama ocurrió, no es inverosímil lo que plantea Agustina. No sé, yo no dije que soy me digo que esto es producto de la extorsión. Correcto. ¿En política que no acabo de pasan estas escuchar. cosas, Guillermo, permanentemente? Que en la Argentina se maneje por extorsión. En la Es un política delito. argentina, ¿este estilo de negociación no es algo habitual, no es moneda común? ¿Pero quién te dijo eso? Es una Yo pregunta desde que te hago. 14 años que hago política. Bueno, Nunca pasó. ¿A vos te pensás que a Néstor Kirchner alguien lo extorsionó alguna vez? A usted lo acusaban siempre de... Bueno, eso déjalo. Lo que a mí me acusaban es otra cosa. Yo te pregunto una manera habitual en la política. ¿Vos pensás que a Néstor Kirchner alguna vez alguien lo extorsionó? desconozco. ¿A vos? Pero yo te aseguro que no. Y entonces si desconoces... Pero yo no ¿por qué estoy decís que hablando es de Néstor habitual? Kirchner, estoy hablando de la política en general, en la que se Y manejan te este digo tipo de que diálogos, no que sé son de las dónde negociaciones. sacaste eso. No se pide, por favor, Guillermo, te pido por favor que me des una presidencia y una lista única. Bueno, lo voy ¿Pero a de pensar y dónde mañana te sacaste escribo. que no se pide, por favor? Habla con Dualde. Pedía, por favor, que alguien agarrara la presidencia. Te lo Bueno, en cuenta el él. peor momento de la Argentina, Guillermo, la papa caliente que nadie quería No, agarrar. ahora está peor que en ese momento. Esta crisis es peor que la del 2001. Esto está peor, los indicadores económicos están peor que en el 2001. ¿A vos te hubiese gustado unas PASO dentro de este espacio? Como ciudadano, al margen de La tu única precandidatura. posibilidad que había. El oficialismo es un asco, por lo tanto no puede convocar a nada. El peronismo, que son los gobernadores, los intendentes, los secretarios generales de los sindicatos, los dirigentes políticos, 60, 70 dirigentes, buscando un consenso dentro del peronismo, sin ningún ministro posible de candidato, porque son parte del fracaso. Entonces, ahí nos poníamos de acuerdo. Ahora, eligen 2 ministros característicos de este fracaso. Guillermo, Van a una catástrofe. me interesaría que nos ilustren mejor este punto y lo que mencionaba recién, diciendo que la situación hoy es peor que en 2001. A ver, en aquel momento había un corralito, hoy no lo hay, en aquel momento había una recesión, hoy la ¿De economía cuándo poco, hablamos? pero... Del 2001, en diciembre. Sí, bueno, el corralito Pero es previo a diciembre. Muy bien, el corralito empezó en agosto. Por eso. Esperá que Había pero faltaba- recesión y después del Pero, estallido... amigo, escúchame. Sí. Escúchame, si vos querés que yo te No le cuente, discuto, déjame le pregunto, porque usted está confundiendo preguntas con aseveraciones, Guillermo. Yo le estoy preguntando para Al que mejor usted estilo amplíe, Guillermo Moreno. para que usted amplíe el Lo punto, único por que favor. tienes que preguntar, ¿por qué es peor? Sí, Empezar, y si no es lo que hiciste. eso. ¿Cómo no? Le Ya estoy había- preguntando. No, bueno, ¿me dejás hablar o no? Sí, claro, obvio. Empezaste a explicar que allá había corralito y ahora no, que allá había esta cosa y ahora no, y yo te estoy diciendo, esto está peor que el 2001. La diferencia es que vos estás comparando peras con manzanas. El final del 2001, que es una semana, 10 días o 2 meses, con esto que todavía no llegó al final. Cuando esto llegue al final, va a ser muchísimo peor y te vas a acordar de esta conversación.
No está siendo Entonces, un poco alarmista, vos- Guillermo, digamos, es preocupante. En el 2001 hubo muertos, hubo corralito, hubo unas revueltas Te populares. lo vuelvo a decir. Bueno, Estás comparando el final del 2001 con esto que todavía no llegó al final. faltan 6 meses Cuando para que se esto vaya llegue Alberto al Fernández. final, cuando esto llegue al final, te vas a acordar de esta conversación. ¿Crees que va a volver un corralito? Pero escúchame, Te escucho. lo que puede pasar hoy no tiene solución técnica. El déficit fiscal que acaba de haber son 14, 15 puntos del PBI. Estás peor que cuando Alfonsín se tuvo que ir. No el 2001, cuando Alfonsín se tuvo que ir. Ahora, el sector externo, no solo tenés una deuda extraordinaria, como bien dijo una de las panelistas, sino que aparte tenés déficit comercial de arriba de $1.000 millones el mes que acaba de terminar. Y ahora en junio te va a venir lo mismo. O sea, que no solo no podés pagar, porque no genera dólares, sino que encima te tenés que endeudar para financiar estas compras, que no estás pagando. Esta mercadería que está entrando en la Argentina, no la estás pagando. A abril, no a mayo, ya tenías más de $14.000 millones sin pago. Nunca pasó esto en la Argentina. Nunca. Son unas bestias. Son unas bestias irresponsables. Nunca se vio esto en la disciplina. Nunca. Bien. Son unas bestias. Cuando esto termine, va a ser mucho peor. Como dije una vez y lamento tener razón. Y esa vez fue cuando Cristina eligió al peor, que es Alberto Fernández. Lo dije ese mismo día. No es que lo digo después. Nos cortó Guillermo Moreno. No fue la producción, capaz, Estaba- La no, producción, La capaz. ¿Qué gran pasa, Barsky che? le hicieron. Ahora, ¿Cómo le van a cortar a no Guillermo? me dejó ni- Chicos, por favor. ni un gramito de ilusión, Moreno. Estamos complicados. No, está Sí. Bueno, no, convencido. yo quiero Hay que decir, calmarse un él es un Claro, extremo, Dios lo caracteriza lo extremo de sus declaraciones. Obviamente, yo realmente descreo de este análisis tan fatalista que está haciendo sobre la República Argentina, acercándonos al final del gobierno de Alberto Fernández. Si bien él posiblemente en muchos análisis haya tenido razón, Ricardo, creo que estamos bastante lejos de vivir un 2001 nuevamente. Y es también una expresión de deseo, por supuesto. Yo siempre lo asimilo más a la situación de 1989, es decir, con una inflación que va creciendo, un proceso electoral muy largo, ¿no? En 1989, tengamos en cuenta que Menem gana en mayo de 1989 la elección y tenía que asumir en diciembre, ¿no? Es decir, había todo un periodo largo en el que se suponía que iba a haber mucha discusión en el colegio electoral, cosa que al final no ocurrió porque Menem tenía el colegio electoral propio. Y eran meses en lo cual técnicamente en Estados Unidos se llama el pato rengo, ¿no? Porque es un presidente que está en salida, cada día que pasa tiene menos poder, como es el caso de Alberto Fernández, y en el cual, bueno, el presidente hace lo que puede. Y fíjate que hay hasta un paralelismo. El ministro de Economía que tuvo Alfonsín, era Pugliese, que era presidente de la Cámara de Diputados, asume como ministro político de Economía. Después, bueno, él tiene que irse, el que dijo, hablé con el corazón, me respondían con el bolsillo. Y después vino Jesús Rodríguez tratando de salvar la situación lo mejor posible. Hasta hay un paralelismo ahí.